Muy buenos días, ¿cómo están? Creo que el pastor acaba de cometer un error porque le acabo de preguntar cuánto tiempo tengo y me ha dicho el que quieras. Ay, no. Estoy muy alegre de estar esta mañana aquí con ustedes. Es para mí un privilegio y un honor acompañarles. Yo soy el privilegiado en esta mañana. No vengo solo, me acompaña un buen amigo y un buen compañero en muchas andadas ministeriales. Su nombre es Marcos Navaza. Marcos, te puedes poner de pie para que la gente te salude. Y como decía, estoy muy honrado y también bendecido por la invitación del pastor Néstor. Para mí un honor estar aquí con ustedes. Yo creo que el Espíritu Santo ha preparado algo especial para esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Así que, ¿qué le parece si por un segundo cierra sus ojos ahí donde está? Señor Jesús, honramos tu presencia en este lugar. Amado Espíritu Santo, tú en esta mañana estás en este lugar. Sí. Sí. Y has venido a sanar, restaurar, levantar, animar, porque ese es tu corazón, oh Dios. Gracias por lo que va a acontecer aquí en el resto de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Tenía en esta mañana una imagen cuando estábamos ahí en el tiempo de alabanza y era la imagen de lo que aparece en el libro de Marcos capítulo 4 y dijo Jesús: además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece sin que sepa cómo, porque da suyo fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego el grano lleno de espigo, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Creo que viene un tiempo de siega para esta congregación, una siega abundante. Y algo que me impresiona de este texto es que dice que el que sembraba no sabía ni cómo estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo. Y yo creo que esta casa va a empezar a entrar en una temporada de siega y no van a saber ni cómo está ocurriendo. No van a poder decir, estamos usando este método, el otro método, no importa el método. Y es que el reino de Dios funciona así, la semilla crece sin que sepamos cómo. Y yo creo que esta palabra es para esta casa, y si usted la puede creer, dígale amén al Señor. Amén. Yo creo en un Dios sobrenatural. Yo creo en un Dios que hace milagros hoy. No solo los hacía cuando sacó el pueblo de Israel de la cautividad, los trasladó a través del desierto y los llevó al cumplimiento del llamado. No solo cuando Jesús imponía la mano sobre los ciegos y recibían la vista. No solo cuando los apóstoles y los discípulos salieron y fueron investidos con poder de lo alto, como se ha leído en Hechos 1:8, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a andar en lo sobrenatural. Es que yo creo que hay un llamado a la iglesia hoy a caminar en lo sobrenatural. Y yo creo que lo comentaba estos días con mi compañero y mi amigo Marcos. Cuando entré en Argentina, Dios me abrió la mente y pude ver una visión. Y creo que el Espíritu Santo me dijo, donde vayas y yo te diga, dila. Y la visión veía el mapa de Argentina y veía como charcos. No sé si se entiende aquí charcos. Charcos era como el mapa con muchos charcos de agua. Es la típica imagen cuando una persona se levanta por la mañana, sale a la calle y ha llovido por la noche y hay muchos charcos. Y uno dice, anda, ha llovido esta noche. Y en la imagen yo veía que era exactamente así, el mapa de Argentina con muchos charcos. Yo decía, Señor, ¿qué significa esto? El mapa de Argentina lleno de charcos.
Pero en la imagen empezaba a fijarme en los charcos y veía que a algunos charcos le ocurre como cuando el agua pasa mucho tiempo en un lugar estancada y empieza a llenarse de verdín, de una cosa verde, empiezan a venir insectos, empiezan a llegar los mosquitos y ese agua que en un principio recordaba la bendición de la lluvia se convierte en agua estancada. Y yo veía, Dios, ¿qué está pasando? Y había una palabra que decía, yo he derramado mi espíritu sobre esta nación de manera muy abundante. Y fue como un tsunami, fue como una ola que cayó sobre toda esta nación. Y ahora puedes ver lo que fue y ves que el agua todavía permanece ahí. Pero hay algunos lugares donde el agua ya se ha estancado y ha dejado de tener vida. Y digo, Señor, ¿y entonces qué? Pero yo veía la mano del maestro como empezaba a hacer, como hacen los niños pequeños cuando ven un charco, haciendo así. Y empezaba a volver a mover el agua. Y venía una palabra y decía, voy a remover las aguas sobre la Argentina. Voy a volver a mover mi mano sobre esta nación. Y lo que estaba estancado, que parecía solo un recuerdo del pasado, va a ser removido y cambiado por agua nueva. Y yo estoy emocionado y estoy muy expectante por ver lo que viene en los próximos 10, 20 años a esta nación. Y nosotros no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por lo que Dios dice. Dice, Esteban, pero tú miras las noticias, las miro. Pero tú miras lo que está pasando, lo veo. Pero donde hay una voz que dice, todo está mal, hay otra voz que dice, yo voy a visitaros. Y yo prefiero escuchar esa otra voz. Y hay un hombre en las Escrituras que me encanta hablar de él. Y vamos a entrar ya en el mensaje. Hay un hombre en las Escrituras que tenía un estilo de vida que quizá la mayoría de los presentes lo podemos identificar. Era un hombre que era un artista. No sé si alguna vez alguien ha podido conocer a un artista, un pintor, alguien que pinta cuadros, o que hace poesía, o que le encanta componer canciones, o una persona que es muy dada al tema artístico. Los artistas son un cuadro aparte. Los artistas tienen toda una manera de pensar, de vivir. Los artistas son una gente muy, muy, muy especial, que tiene una habilidad. La habilidad de los artistas es tomar algo que están sintiendo o que están viendo y sacarlo hacia afuera a través de un cuadro, a través de una canción, a través de un poema. Y ahí es donde vemos esos cuadros, que llegamos a un lugar y alguien ha pintado un cuadro y cuando vemos un cuadro de esos negros, tétricos, nos da como una sensación, aquí el pobrecito estaba pasando bien mal. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido capaz de expresar algo que había en su corazón. Del mismo modo, ¿cuántas canciones no se han escrito del desamor? Tú me has hecho, yo te he hecho, tú te fuiste, ella vino, ella se te llevó, tú te marchaste. Todo eso es la capacidad que un artista tiene para sacar fuera lo que tiene dentro. Y hubo una ocasión en la que un hombre de Dios, que tenía justamente esa capacidad, oyó la voz de Dios y escuchó y obedeció a Dios para trasladarse del lugar donde estaba hacia otro lugar, hacia otra localidad, porque escuchó el llamado de Dios para ir a adorar a Dios. Y este hombre, como muchas veces nosotros, pensó que cuando Dios nos da una palabra, que cuando Dios nos da una promesa, que cuando Dios nos dice, sal, movilízate y haz algo, este hombre quizá pensó, como muchas veces nosotros pensamos, que el camino en Dios es, yo estoy en el punto A, Dios me llama al punto B y Dios hace así y me lleva al punto B. ¿Y cuántos saben que eso no es así? Y este hombre de repente empezó a encontrarse con varios problemas. Y este hombre que estaba en su corazón queriendo agradar a Dios, queriendo obedecer a Dios, de repente se encuentra con el primer problema. Y es que el camino desde donde estaba hacia la ciudad que tenía que ir para adorar a Dios estaba lleno de peligros. Dice la historia que en ese camino había ladrones escondidos a lo largo del camino, detrás de los árboles, detrás de las peñas, esperando que pasara alguien para atracarlo, para robarle, para quitarle todo. Y un hombre de repente que está queriendo agradar a Dios se encuentra con el primer imposible. Y es que para hacer la voluntad de Dios hay peligros. Y de repente lo que comenzó en su corazón como un deseo de agradar a Dios se empieza a convertir en lo que he titulado esta reflexión, un día malo. ¿Cuántos saben lo que es un día malo?
Un día malo. De esos que te levantas por la mañana y ya promete. Te levantas, ya te das con el dedo en la cama y dices, bueno, hoy vamos bien. Y luego ya todo se tuerce y es uno de esos días malos. ¿Y cuántos saben que los días malos vienen sin avisar? No avisan, llegan. Y este hombre que está queriendo agradar a Dios de repente se ve con su primer problema. Un camino lleno de gente que le quería robar. Pero esta persona no solamente se queda ahí, sino que se encuentra que por encima había un segundo imposible. Esta persona descubre que para ir al lugar donde tenía que ir, tenía que transitar y cruzar unas montañas enormes. Y resultó que el camino que él quizá había pensado, como muchos de nosotros pensamos, que el camino para agradar a Dios es una línea recta, de repente se encontró que había unas cuestas enormes, enormes. ¿Y cuántos saben que montañas, a verlas, haylas? Y muchas. Y este hombre dice, yo estoy queriendo agradar a Dios y de repente me encuentro con que hay peligros delante de mí. Yo estoy queriendo agradar a Dios y ahora por encima encuentro que el camino se me está haciendo bien difícil. Esos días en los que seguir a Cristo se hace difícil. Esos días en los que permanecer en las palabras que un día fueron sembradas en nuestro corazón se nos hacen difícil. Y este hombre, un hombre de Dios, se encuentra con estos dos peligros. Pero si solamente fuera eso, pero es que ahora se encuentra con un tercer peligro. Dice la historia que en los picos de las montañas por donde él tenía que cruzar se habían levantado altares de adoración a falsos dioses, a demonios. Y se había creado un ambiente de idolatría. Y un ambiente en el que la atmósfera estaba pesada por la idolatría, por la falsa adoración. ¿Y cuántos saben que nuestro ambiente está bien pesado? Esta semana pudimos visitar ahí en Goya una congregación y cuando íbamos por la carretera empezamos a ver banderas rojas y cosas ahí en medio de la carretera. ¿Qué es eso? No, eso es esto. Y luego llegamos y encontramos uno con la carabela. No, este es el no sé qué de la muerte. Digo, vamos. Igual que en España. En España tenemos en cada cuadra. Igual. Y eso generaba un ambiente de opresión espiritual. Y este hombre, que tiene la capacidad que hemos dicho de expresar lo que está pasando en su interior, que es capaz de poner en palabras sentimientos que están en su corazón. De repente este hombre dice estas palabras: al contemplar estas montañas, me pregunto a mí mismo, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Como dice otra versión, al ver las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me encanta. Porque esto es un hombre de Dios siendo honesto. Porque esto es un hombre de Dios que no va de superhombre, de supercristiano, de supercreyente. No guarda las formas, como muchas veces, quizá aquí no, pero en España sí lo hacemos mucho. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Bien? Fatal. Pero digo, estoy bien. Y este hombre tiene la capacidad de empezar a sacar de su corazón lo que está pasando y ponerlo sobre una palabra. Pero déjeme en esta mañana decirle algo. Hay algo que ocurre en la vida de este hombre, que es de lo que me gustaría hablar en este día. Hay algo. Esto que estamos viendo es algo muy natural. Porque cuando vemos las dificultades en nuestra vida, aún queriendo servir a Dios, y se nos presentan delante de nosotros los temibles terrores de que nos pase algo, gente mala enviada por el diablo que nos quiere hacer daño, situaciones que se levantan contra el avance del reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros familiares, en nuestros hijos. De repente en nosotros sale la misma pregunta: ¿y quién me ayuda? ¿Qué va a pasar conmigo? Dios, tú estás ahí, pero yo estoy aquí. Tú estás ahí, pero mi montaña está aquí. Dios, y déjeme decirle, yo creo en el Espíritu en esta mañana muy fuerte, que hay muchas personas que han entrado en este lugar con un nivel alto de necesidad, de consuelo de parte de Dios. Hay muchas personas en esta mañana que han entrado en este lugar
con un nivel de sufrimiento muy alto. Y quiero anunciarle algo, el Espíritu Santo está aquí para consolarle en este día. El Espíritu Santo va a traer consuelo sobre su vida, porque Dios es fiel, Dios es fiel. La palabra de Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y de... Y este hombre, de repente, quiero que me acompañe, de repente algo ocurre en este hombre que dice, al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y de repente algo se activa en el espíritu de este hombre y empieza a decir, mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que me resbale, nunca se dormirá aquel que me guarda. No, Él nunca se duerme el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es el que te protege, el Señor es el que está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño, ni la luna de noche, porque el Señor te protege de todos tus peligros. Oh, el Señor protege tu vida y te protege en todos tus caminos, ahora y para siempre. Escrito está. Y ahí estamos nosotros como David. Cada uno con el nivel de desafío y de montañas que tenemos delante. ¿Y sabe cómo se llama esto? Si hemos dicho día malo, ahora vamos a decir milagros en el día malo. Milagros en el día malo. Ahora yo me quiero hacer una pregunta. ¿No se ha fijado usted cómo hay casi que una dualidad entre el versículo 1 y el versículo 2? Parece que en el versículo 1 él está en una esfera natural, viendo la situación, analizando la situación que tiene delante. Estamos hablando del Salmo 121, bien conocido como el Salmo de las subidas. Y este hombre, este siervo de Dios, en el versículo 1 está diciendo, madre mía el problema que tengo. Y en el versículo 2 algo cambia y entra en un canal, en un río de fe que lo lleva a creerle a Dios por milagros en su día malo. Déjeme decirle en esta mañana, hay un río que es el río de fe. Y si usted mete el pie dentro del río de fe, el río de fe le va a ayudar a creerle a Dios a pesar de que todo el escenario sea un día malo. Y me pregunto yo, David, ¿cómo puedes hacer eso? Yo quiero eso. Porque yo muchas veces analizo mi situación y me quedo en el 1. No paso del versículo 1, me hundo ahí en el 1. Nunca llega al 2. Y digo, ¿cómo este hombre tiene esa capacidad? Yo quiero aprender. ¿A alguien le gustaría tener un corazón como el de este hombre? Yo quiero. ¿Cómo lo hace? David, por favor, ven. No venga. Pero explícame, ¿cómo estás haciendo eso? Y saben, hay algo muy importante en este texto. Cuando nosotros hablamos de las relaciones entre las personas, tomando el ejemplo, por ejemplo, de una relación de un noviazgo y un chico, no sé si le dicen aquí chico, pibe, muchacho, como sea. No, a mí me gusta Pepita, me encanta Pepita. Y ahí los pastores venimos y le decimos, pero chico, ¿tú qué edad tienes? No, yo tengo 13. A ver, ¿qué es lo que le decimos al chico? Bueno, tranquilo, eres muy joven todavía, tómate tu tiempo, calma, es normal. Pero cuando ya esta persona tiene una edad para entrar en una relación y de repente aparece con una persona que no conoce de nada y dice, me caso. ¿Con quién? Con ella. Y eso, no, la conocí la semana pasada. ¿Qué le decimos a ese muchacho? Primero tienes que conocer, orar y conocer a esa persona. No sabes quién es esa persona. Tú crees que sabes, pero no sabes. Eso para todos los casados también ya lo hemos comprobado. Creíamos que sabíamos. Oh. Y le decimos, necesitas conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque para tú poder conocer a una persona y tú tener una relación, necesitas pasar tiempo con esa persona. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con la realidad de que al conocer a una persona por primera vez, hemos tenido como esa imagen
¿me cae bien o me cae mal? ¿Sí? ¿Cuánto le ha pasado? Ve a una persona y le cae bien o le cae mal. Pero en ocasiones nos ocurre que después de hablar un tiempo con esa persona dice, oye, pues me caía mal, pero oye, es un buen tipo, es una buena persona. Al principio me había dado una imagen así, pero luego al conocerlo, al hablar, al escuchar, me di cuenta que es una persona con un buen corazón. Y por el contrario también, de esas sí que tenemos más. Yo esta persona creía que era, pero después de conocer, me he dado cuenta que esta persona era totalmente distinta. ¿Por qué? Porque para poder tener una relación con una persona, primero necesitamos conocer a esa persona. Y yo creo que de la misma manera, cuando una persona queremos confiarle, por ejemplo, nuestras pertenencias, usando otro ejemplo. Imaginen que yo tengo un dinero guardado, poquito, pero me ha costado mucho trabajo. Y tengo que prestárselo a alguien para que me lo guarde. Le pregunto, si usted sabe que hay una persona que no le dura el dinero nada en las manos, que es muy mal gestor de la economía, le pregunto, ¿usted le confiaría sus ahorros con tanto esfuerzo? Pregunta, ¿por qué? Porque conozco a esa persona y sé que si se lo doy, muy probablemente se lo va a gastar. Si usted tiene un secreto en su corazón, algo muy personal, algo que es muy de su corazón, y usted sabe que hay una persona, un o una, con facilidad de lengua, que habla lo que debe más lo que no debe. Le pregunto, ¿usted le confiaría un secreto que no quiere que nadie sepa? No. ¿Por qué? Porque sé que muy probablemente se lo voy a decir y mañana lo va a saber todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que conozco al pasar tiempo con una persona determinará el cómo me relaciono con esa persona. Lo voy a volver a repetir. Lo que yo conozco al pasar tiempo con una persona va a condicionar, a definir el cómo yo me relaciono con esa persona. Ahora, quiero preguntarle algo en esta mañana. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted en esta mañana? En medio de su día malo, en medio de su dificultad, ¿quién es su Dios? Le pregunto. No, pues yo creo que Dios es el que me perdona mis pecados. Gloria a Dios, bien dicho. ¿Qué más? Bueno, yo creo que es Él el que me ha librado del infierno. Gloria a Dios, correcto. No, yo creo que Él es el que me ama. Gloria a Dios, correcto. ¿Qué más? Mirando a su montaña, mirando a su día malo, mirando a su peligro, mirando a su dificultad, le pregunto, ¿quién es Dios? Porque ¿sabe lo que ocurre? David cree de corazón que Dios es un Dios que socorre al que está en peligro. ¿Y por qué lo sabe? Me pregunto. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Vamos a verlo. ¿Cuántos saben lo que ocurrió años atrás con David? Cuando Dios llama a un jovencito por el cual nadie daba un peso. Cuando Dios llama a un jovencito al que ni sus propios hermanos, ni el profeta contaba con él. Nadie contaba con él. Y Dios lo llama, lo ungen por rey. Y de repente aquel que lo tiene que levantar, aquel que lo tiene que apoyar, aquel que lo tiene que empujar hacia adelante, un hombre llamado Saúl, de repente le tiene envidia. Y en vez de ser un promotor del desarrollo del llamado de David, se convierte en su mayor enemigo. Y de repente David, sin haber hecho nada malo, solo quería honrar a Dios. Nunca David pidió ser el rey, nunca David pidió nada. Pero Dios lo escogió y simplemente queriendo hacer la voluntad de Dios, se desató contra David un día malo, un hombre que incluso con una lanza intentó matarlo. Déjame decirle algo, podemos estar viviendo en días duros y difíciles, inclusive por la respuesta de las tinieblas a la voz de Dios y al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Dice la Escritura, hablando del terreno, una semilla cayó en un terreno, y una versión me encanta porque dice, algunos cuando por causa de la palabra se desata oposición.
Lo voy a volver a repetir. Por causa de la palabra se desata oposición. Uy, qué buena noticia. El diablo no quiere que lo de Dios se cumpla en su vida. Y lucha para que eso no ocurra. Y David vivió sabiendo que cuando hubo un hombre que lo quería matar, este David recordaba que un día él, pasando por una montaña llamada Saúl, por miedo llamado Lanza, por situaciones de opresión, un hombre que lo odiaba a muerte, que lo quería matar, David experimentó en su día malo cómo la bondad y la misericordia de Dios lo libró de sus peores enemigos. Y ahora David, años después, se encuentra queriendo hacer la voluntad de Dios y se encuentra con un registro en su corazón que dice: yo sé que Dios es bueno. ¿Sabe qué? Conocer a Dios no es gratis. Conocer a Dios no es gratis. Conocer a Dios requiere procesos. Y a nosotros nos encanta ir del punto A al punto B. Pero entre el punto A y el punto B hay muchos procesos por los cuales Dios nos ayuda a conocerlo. La ruta principal a través de las Escrituras. La ruta secundaria, cómo Él trata con nuestras vidas a través de las circunstancias. Déjeme decirle algo. Hace algunos años, después de casarme, mi esposa y yo, nosotros empezamos con la búsqueda de tener hijos. Empezamos a orar a Dios. Esperamos en los tiempos de Dios. Fuimos fieles intentando medir cuándo era el momento de esperar a nivel de la congregación, cuándo debíamos empezar con el proceso. Y pasaron creo que 2 o 3 años esperando, y cuando entendimos que Dios nos decía adelante, nosotros empezamos a buscar hijos. Con la ilusión, wow, vamos a traer descendencia para la gloria de Dios, porque herencia suya son los hijos. Y vamos adelante. Y de repente pasó el primer mes y mi esposa no se quedó embarazada. Y yo, qué raro. Segundo mes y no se quedó embarazada. Digo yo, qué raro. Tercer mes, qué raro. Cuarto mes, qué raro. Quinto mes, ay, qué raro. Sexto mes, Dios mío, qué raro. Sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo. Y llegó un año. Y cuando cumplimos un año, nosotros oramos y dijimos: Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites? ¿Cuántos saben esa pregunta? Que a veces no la decimos porque nos da un poquito de miedo, pero dentro de nosotros está el por qué permites. ¿Sí o no? Seamos honestos. Muchos. ¿Por qué permites? Y para colmo, la gente que teníamos en la congregación de nuestra época, todos quedándose embarazados y todos teniendo niños. Y yo digo: Dios, yo he escuchado de tu humor, pero no es momento para humor. No. Y otra embarazada, y otra embarazada, y otra. Y mi esposa me miraba y me decía, cada vez que llegaba el mes y venía su tiempo y tal, y no se había quedado embarazada, me miraba y me decía: Esteban, lo siento. Y yo decía: no me digas eso, que me siento mal. No tienes la culpa tú. No es tu culpa. No entiendo qué está pasando. No entiendo por qué, queriendo hacer la voluntad de Dios, me encuentro en un día malo. No entiendo por qué, habiendo sido llamado por Dios y con un destino y queriendo hacer las cosas bien delante de Dios, me encuentro en un día malo. No lo entiendo. Y vino el mes 1 del primer año, mes 2, mes 3, mes 4, 1 año y medio. Y yo recuerdo que era una lucha. Y creo que hay varias personas en este lugar que se pueden identificar con esa lucha que es en el corazón. Dios, esto se prolonga en el tiempo. Dios, ya está pasando mucho tiempo y a cada mes se me hace la bolsa más dura de cargar. Señor, he orado, he clamado, he ayunado, he hecho todo. ¿Qué más quieres? Y recuerdo que llegó el tiempo y pasó. Y llegamos a los 2 años. 2 años, 1 mes. Y de repente ocurrió algo. Y es que mi esposa se quedó embarazada.
vino una alegría a la familia. Empezamos a anunciárselo a todo el mundo. Por fin, por fin, por fin, ya llegó. Empezamos a imaginarnos, a soñar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a ser niño o niña? Señor, dime algo, dame un nombre. Vamos a pensar la habitación, vamos a cambiar el coche. Hombres, vamos a cambiar el coche. No hay que cambiar el coche. Pero si te cabe, no, pero hay que cambiar el coche. Nah. Y de repente, una mañana me encontraba yo en un lugar con mi esposa y mi esposa se siente un poquito regular. Me siento rara, digo, vete al médico. Mi esposa se va al médico. Y cuando estoy en ese lugar, de repente viene la voz del Espíritu Santo, de las más fuertes que he oído en toda mi vida, y me llama por mi nombre y me dice, Esteban, vais a tener que pasar por un aborto. Y en ese momento, mi reacción natural fue la que probablemente tendríamos todos. No, esto no puede pasar. La negación. No, y no. Esto no puede ser de Dios. Esto no me puede pasar a mí porque yo estoy queriendo hacer la voluntad de Dios. Pensando que el hecho de querer hacer la voluntad de Dios invalida la palabra que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y muchas veces creemos, cuando nos encontramos en situaciones de aflicción, que es que a Dios se le ha ido todo de la mano, que es que a Dios se le ha descontrolado el mundo. Pero hermano querido, déjame decirte, Jesús no engañó a nadie. Jesús dijo estas palabras, en el mundo tendrán aflicción. Pero, confiad que yo he vencido al mundo. Así que aquella mañana mi esposa se marcha. Dios me habla y me dice, vais a tener que pasar por esto. Y como 40 minutos después, me entra un mensaje de WhatsApp de mi esposa. Me dice, Esteban, lo siento mucho, lo hemos perdido. Déjeme decirle que yo en ese momento sentí como si estuvieran tomando un puñal y me lo estuvieran clavando aquí en el centro de mi ser. Mi cuerpo se aflojó, se me fueron las fuerzas, me quedé sentado en el suelo. Me quedé en shock, la garganta se me hizo un nudo, un pellizco aquí en la boca del estómago, esa sensación muy desagradable. Y me quedé ahí en el suelo mirando diciendo, Dios, mi hijo, Dios. Y tuve segundos para decir, ¿qué vas a hacer, Esteban? ¿Qué vas a hacer? Estás como David en el versículo 1. Al mirar estos montes, digo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Al mirar este monte, una pérdida. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Y de repente noté como el silbo apacible del Espíritu Santo decir, tienes dos opciones rápidas. O te hundes en el abismo o reaccionas y me alabas en medio de tu día malo. Y de repente el Espíritu Santo me ayudó y de repente empecé a decir, Dios, llorando, tú eres bueno. Tú eres bueno. Y mi ser, y mis pensamientos, y mi alma, y mi corazón me gritaban, ¡cállate! ¡No digas eso! Algo de mí me decía, no digas eso. ¿Cómo vas a adorar a Dios en medio de esta situación? Los demonios me gritaban, no lo adores. Mira cómo te tiene. Mira, te ha abandonado. Pero había otra voz dentro de mí que decía, adora. Acuérdate de esos hombres cuando queriendo hacer la voluntad de Dios fueron apresados y fueron metidos en una cárcel y fueron puestos unos cepos sobre sus pies y fueron apaleados por predicar el evangelio, por hacer la perfecta voluntad de Dios. Recibieron golpe y acabaron en la fosa más profunda, en la cárcel más profunda de una prisión. ¿Y qué hicieron aquellos dos hombres? En su día malo, por hacer la perfecta voluntad de Dios, extender el reino de Dios, fueron apresados, fueron puestos cepos en sus pies. ¿Y qué hicieron? Adoraron al Dios que merece adoración en medio de cualquier día oscuro. Adoraron a aquel que lo merece, pase lo que pase. Y de repente, deje hermano decir, no hago doctrina de esto, esto es una experiencia, aclaro, es una experiencia personal. De repente noté físicamente como una mano vino así
Y sacó la angustia y hizo así. La sacó hacia afuera. Y pude descansar. Y dije, el Espíritu Santo me acaba de ministrar. Y hallé paz en medio de mi tormenta. Pude haber milagro en mi día malo. No le voy a decir que fueron días fáciles, no lo fueron. No le voy a decir que eran tiempos de... No, fueron días duros, fueron días malos. Pero la fidelidad de Dios, al igual que ocurrió con este hombre, David, cuando había un hombre que lo había estado intentando asesinar, la fidelidad de Dios se mantuvo sobre este hombre. Y de repente volví a casa, mi esposa, pasamos unos días en los que nos agarramos de la gracia de Dios. Señor, estamos en tus manos, es tu gracia lo que nos sostiene. Y de repente pasaron 2 meses. Y una mañana de sábado, estábamos en la cama queriendo despertar, aprovechando de esos días que no hay que trabajar y que uno se queda ahí en la cama, un poquito más, ahí tranquilo. Y veo que mi esposa se levanta, pasa por al lado de la cama y va al cuarto de baño. Entonces yo estaba despierto y de repente la misma voz que me habló hace unos meses y me dijo, Esteban, me vuelve a hablar y me dice, Esteban, tu esposa está embarazada. Es una niña y su nombre es Miriam. Y de repente sale mi esposa del baño. Yo me hago el dormido. Se sienta en el borde de la cama y me empieza a llamar, Esteban, Esteban, despierta. Yo me hago el dormido. ¿Qué? Despierta. Cuando abro los ojos, la veo con un prospecto en la mano. Mire, estoy embarazada. Y la miro y digo, Señor, perdóname si lo que estoy haciendo no es correcto, pero estas oportunidades no se pueden perder en la vida. Así que digo, ya lo sé, es una niña y se llama Miriam. Y me duermo para el otro lado. Y ella, ¿qué? ¿Qué dices? Digo, sí. El Espíritu Santo que nos advirtió de nuestro día malo es el mismo Espíritu Santo que nos ha dicho que es una niña, que su nombre se llama Miriam y que ella es la amada por Dios. Esta es mi primera hija. Dios hace milagros en los días malos. Dice la Escritura, y voy a ir terminando en Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Sabes por qué Pablo pudo adorar a Dios en medio de su cárcel? Porque Pablo conocía la fidelidad de un Dios que le salió al encuentro en medio de su locura, en medio de su disparate loco religioso, y lo tuvo que tumbar y decir, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y este es el mismo que después de 3 días llamó a un hombre llamado Ananías y le dijo, levántate, ve y ora por un hombre. Uy, este no sabes tú quién va a ser. Y de repente Ananías ora por él y recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Ese es el Pablo que ha experimentado la bondad de Dios. Y déjeme decirle una cosa, yo puedo hablar de la bondad de Dios en medio de situaciones así, porque Dios lo ha hecho conmigo. Y si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Y déjeme leer, dice, bueno, pero esto solamente nos pasa a algunos en la vida. Hay otros a los que parece que nunca les llega el día malo. ¿No le ha parecido eso alguna vez? Aquí parece que todos los días malos van para los mismos. Y otros como que han cogido un pase VIP y se libran de los días malos. Déjeme leerle este texto. Dice, cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Entonces, dice, pues Herodes había arrestado, encarcelado a Juan como favor para su esposa Herodías, todos conocen la historia. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Y Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio en el pueblo, porque toda la gente pensaba que Juan era un profeta. Dice, pero en medio de la fiesta del cumpleaños de Herodes, la hija Herodías bailó una danza que le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera.
Y presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de todos los invitados, dio las órdenes necesarias. Así le decapitaron a Juan en la prisión y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven. ¿Quién se la llevó? ¿Día bueno o día malo? ¿Bueno o malo? Muy malo. Muy, muy, muy malo. Aquel que era como una voz que clamaba en el desierto anunciando: preparen el camino del Señor, enderezar la senda. De repente había sido decapitado. Fíjense, después, y si el equipo de música puede venir, dice después, atención, muy atentos, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Y dice, y luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. Y en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca y se marchó a un lugar alejado a estar solo. Jesús es el mismo Jesús que lloró delante de la tumba de Lázaro. Es el mismo Jesús que ahora, Juan, Jesús habló de Juan diciendo: no se ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista. Y habla de Juan como el mayor de los profetas. Y ahora ese que era un escogido de Dios, de repente le han cortado la cabeza. Y además por encima era primo. Lo han matado. ¿Y sabe qué hace Jesús? Lo mismo que hacemos la mayoría de nosotros cuando nos viene una noticia devastadora. Queremos estar como en fiesta con la gente. Queremos estar solos. Mira, necesito estar solo, necesito pensar, necesito intimidad. Y Jesús se marcha, se va solo y se aparta. Jesús también tuvo sus días malos. Jesús te entiende perfectamente. Jesús entiende en esta mañana tu dolor, y aquí hay personas que necesitan oír esto. Dios entiende perfectamente tu dolor en esta mañana. Dios no es ajeno a tu dolor, a tu día malo. Él no es ajeno. No es que le da igual. Él sabe perfectamente por lo que estás pasando. Él entiende perfectamente tu dolor. Lo entiende perfectamente. Dice que Jesús se aparta y se marcha solo. Pero déjame decirte algo que es glorioso. Algo que es glorioso. Y esto tiene que ser como una infusión de fuego en tu corazón. Dice que después de eso, en cuanto Jesús oyó la noticia, se apartó. Y dice que la gente, oyendo hacia donde Jesús se había ido, lo siguió, lo persiguió. Jesús en su día malo, la gente persiguiéndolo. Jesús queriendo estar solo y la gente persiguiéndolo. Y dice la Escritura esto: cuando Jesús bajó de la barca, queriendo estar solo, queriendo estar con el Padre, como a Jesús le encantaba estar a solas con el Padre, de repente ve una multitud. ¿Y sabe lo que le ocurre a Jesús? Que en vez de decir, miren ustedes, respeten, es lo que diríamos nosotros, ¿verdad? Oye, un poquito de respeto, por favor. No es momento, esto no es momento para esto, ¿vale? Déjenme solo porque bastante se me ha ido un amigo. Esto es un día muy difícil y no quiero ni decir ninguna tontería ni hacer lo que no debo. De verdad quiero estar solo, por favor. Pedimos respeto, ¿saben? Eso es lo que se suele decir. Pedimos respeto a la familia. Pero Jesús dice que al bajarse y vio la multitud, tuvo compasión. Dios te ve en esta mañana y tiene compasión. Dios ve tu necesidad en esta mañana y tiene compasión. Y dice que de repente Jesús tuvo compasión y sanó a los enfermos. Dios
Dios, ¿qué me estás diciendo? Que Dios hace milagros en el día malo, que Dios tiene compasión, aún inclusive, por eso dice la Escritura, llamar, insistir, y habla de 3 niveles de insistencia a Dios. Y Dios no hace oídos sordos a aquellos que claman a Él de día y de noche, porque cuando Jesús se presenta, dice estas palabras. La carta de presentación de Jesús al volver del desierto fue esta: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón. Hay sanidad para tu quebranto en esta mañana. El Espíritu Santo está en este lugar para traer sanidad a tu corazón. El Espíritu está en esta mañana para traer consuelo a tu vida. No es por mí, no es por este españolito que ha venido aquí a pegar 4 gritos. Es porque hay alguien que está en este lugar y es la persona del Espíritu Santo. Y Él dice: estoy en este lugar y he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes lo que es un quebrantado de corazón? Alguien que tiene el corazón roto. Eso es un quebrantado de corazón. Alguien que tiene el corazón totalmente destrozado. Habrá alguien aquí en esta mañana que dice: yo soy esa persona. Yo soy esa persona. A lo mejor eres creyente, a lo mejor no lo eres, a lo mejor es la primera vez que vienes, a lo mejor te han traído, a lo mejor eres creyente de 10, 15, 20, 30 años. Puedes tener el corazón roto independientemente de los años que lleves aquí. Inclusive si eres ministerio, servidor, da igual. Y Jesús miró a la multitud con ojos de misericordia. Si quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Si tú te identificas con esta palabra ahí, cierra tus ojos. Si tú sabes que esta palabra es para ti, si no es para ti, no hay problema, ora por los demás. Empieza a orar por los demás. Si tú estás caminando fuera de esto, pues dile: gloria a Dios, Señor. Yo voy a orar ahora por todos los que hay en esta sala, en este lugar, que lo necesitan. Y si tú eres uno de los que lo necesita y en esta mañana ha habido algo que en tu espíritu ha dicho ¡pum!, ha saltado y dice: yo tengo un área de mi vida rota, yo tengo un área de mi corazón. Hay personas, lo estoy viendo, hay personas que han tapado la herida, la han tapado y le han puesto una loza encima y ha dicho: esto lo voy a tapar y nadie lo va a tocar. Esto lo voy a tapar. Y el Espíritu Santo, como una paloma sensible, en esta mañana viene a decirte: déjame sanarte. Déjame sanarte. Levanta tu mano sobre la loza, quita la loza y dile: Señor, abro mi espíritu y abro mi corazón. El dolor de la traición, el dolor del dolor que han causado otras personas, el dolor de la pérdida, heridas no tratadas, dolor no confesado. Ahí donde estás, dile: Señor, tú eres mi sanador. Dice la palabra de Dios: el Señor envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Así que si eres tú, levanta y tu mano, levántala bien alto, bien alto, bien alto, y dile: yo recibo de tu sanidad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ahora ven sobre toda persona. Señor, tú dices en tu palabra que tu Espíritu Santo es como aceite que viene a vendar nuestras heridas. Señor, yo pido en esta mañana ahora que venga sobre toda persona que ha entrado en este lugar con necesidad de consuelo. Ahora, en el nombre de Jesús, dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos para darte el destino que tú deseas. Así que ahí donde estás, dile: Señor, en este día recibo por la fe sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Si tú